Gloria sea a Dios, hermanos. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a la casa del Señor, todos juntos. Le damos la bienvenida a nuestro Dios en el día de hoy. Aleluya, sabemos que siempre Él está aquí, pero nosotros siempre, aleluya, le damos esa palabra de saludo, de bienvenida a nuestro Dios, porque, aleluya, Él nos ha dado una boca para hablar, para pedir lo que necesitamos, y nosotros sabemos que una de las cosas más importantes es, aleluya, darle siempre una palabra de agradecimiento, de gratitud, aleluya, a nuestro Dios, porque Él, aleluya, es quien nos ha dado la voz, nos ha dado la palabra, la boca, la lengua, todo lo que somos y lo que tenemos viene de nuestro Dios. Amén. Denle un aplauso fuerte. Aleluya a nuestro Dios, hermano. Porque Él es merecedor, porque Él es merecedor de todos los aplausos. Podemos ver que a veces llega un político y todo el mundo está aplaudiendo. Mire, Dios merece más aplausos que los políticos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así es que y la Biblia dice que los muertos, oiga, no alaban a Dios y nosotros estamos vivos. Y por eso es que siempre, aleluya, debe de estar esa palabra y esa vivencia, ese aplauso para nuestro Dios. Así que una vez más damos la bienvenida también a nuestro hermano pastor reverendo Damián Canario, aleluya, y también su hija, la doctora Darlene, aleluya, que ya en breve tenemos otras doctoras ahí, hermanos. Así es que damos gracias a Dios, porque Dios nos ha dado muchísimos profesionales. Aleluya. Muchos profesionales en nuestra iglesia, hermanos y hermanas. Así es que damos gracias a Dios. Aleluya, porque sabemos que Dios es el dueño, es el Señor de esta iglesia. La Iglesia Discípulos de Cristo en República Dominicana hace 36 años que llegaron misioneros desde Estados Unidos, Puerto Rico, aleluya, porque Dios lo envió desde allá hasta República Dominicana, porque esta iglesia nació en los años 1810 en Escocia, y en Estados Unidos nació esta iglesia, hermano. Y de ahí en adelante Dios la ha enviado a ser regada por el mundo entero. Así es que los que no han escudriñado y han buscado, aleluya, de dónde viene y cómo nació la iglesia cristiana discípulo de Cristo, es bueno que usted la busque, aleluya, en las historias, y vas a encontrar de dónde y cómo nació, aleluya, esta iglesia, hermano, y a cuántos hombres Dios escogió para que el evangelio fuera predicado y llevado como lo llevó Cristo cuando fue enviado desde el cielo a la tierra a traer esta palabra de salvación y de vida eterna, las nuevas de salvación. Gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. ¿Cuántos se han gozado en esta mañana? Amén, así mismo es. Estaré leyendo la palabra de Dios en Salmos 68:36, en otra versión, que dice: magnífico es Dios desde su santuario. Él es el Dios de Israel que da poder y fuerza al pueblo. Bendito sea Dios. En este momento nosotros estaremos alabando a nuestro Dios y diciéndoles que Él es magnífico. Esta pantomima recordando que no solamente es para ustedes, sino para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Grandioso es tu constante amor que nos
Gracias, Señor, por tu presencia, oh Dios. Gracias porque tu presencia es real en este lugar, Señor. Gracias por tu compañía, Señor. Y mira, ahora te presento a nuestro hermano pastor, reverendo Damián Canario, Señor. Padre, el cual tú le has encomendado, Señor, y le has puesto la encomienda de ser también el pastor general de la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en República Dominicana. Tu iglesia, Señor. Tu iglesia, Dios, gracias, Señor, por él. Así que en esta mañana te pedimos que lo uses, Señor, y tú pongas en su boca la palabra que nosotros necesitamos como iglesia para seguir creciendo, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias por él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede pasar, pastor. Aleluya. Y es para mí un honor, una honra presentar, aleluya, y dejar en este púlpito a mi hermano y compañero pastor Damián, reverendo Damián Canario. Gloria sea al Señor. De manera que este es un hombre esforzado, aleluya. Es un hombre esforzado, aleluya, el cual Dios, hermanos y hermanas, lo ha puesto al frente de esta iglesia como pastor general de nuestra iglesia en el país. Así es que él con nosotros. Dios les bendiga rica y abundantemente en este día. Es bueno sentirse en casa. Yo me siento en casa, aunque les confieso que siempre que ocupo este lugar, algo de nervios tengo. No importa el tiempo que haya pasado. Reciban un saludo de nuestra iglesia en Lavapiés, de nuestra moderadora, la hermana Gilda Yolanda López, y de cada uno de los hermanos. La iglesia en Lavapiés también ha celebrado el 36 aniversario. Yo tengo un gran compromiso en este día, estando aquí frente a ustedes, de traer esta palabra y decir algo acerca de este aniversario. Es un compromiso muy serio. Yo les voy a invitar primero a que busquen la Biblia, su Biblia. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 al 9. Y luego leemos del 28 al 30. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Como ustedes van a estar largos ratos sentados y pueden estar de pie, leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, gracias por tu palabra. Manifiesta tu gloria, Señor, y que no sea simplemente yo, sino tú a través de este instrumento. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los de cerca, bendice a los de lejos y glorifica tu nombre de manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y mis hermanas. Definitivamente el compromiso, ¿qué decir de un 36 aniversario? Mire, de esos 36 años, yo soy 31 años de historia. Y yo he tenido el privilegio, yo soy un agraciado. Yo llegué, hermano Payano, en el 5º aniversario a esta iglesia. En el 10º aniversario esta iglesia me envía a Mao. En el aniversario 17, esta iglesia me convoca para venir a pastorear. En el aniversario 24 de esta iglesia ya no me querían y me enviaron a San Cristóbal. Ahora en el aniversario 36 acabamos de cumplir 12 años en San Cristóbal. Estoy grandemente agradecido de Dios y de mi iglesia. Definitivamente Dios es real y maravilloso. ¿Qué decir de la iglesia en Bonao en estos 36 años? Creo que deben sentir plena satisfacción del deber cumplido. Dios ha bendecido a mucha gente que ha pasado por esta iglesia. Y Dios ha bendecido mucho a los que permanecemos en esta iglesia. ¿Cierto? Porque Dios es bueno. Esta iglesia es una iglesia de amor que recibió el amor de Dios a través de los misioneros que vinieron de Puerto Rico, específicamente los primeros misioneros, el primer pastor y su familia, Jorge Rodríguez y Norma. Y esta iglesia se ha mantenido en pie, siendo un recipiente del amor de Dios y dando amor, y ha bendecido a esta comunidad y más allá, y más allá. Así que sin decir mucho más de ahí, porque si yo le pidiera a cada uno de ustedes, especialmente los que pasan de 10 años y otros que están en los mismos 36, que cada uno testifique de cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios le ha amonestado, cómo Dios le ha corregido, cómo Dios le ha levantado, cómo Dios le ha restaurado, yo creo que no nos daría el tiempo durante el día completo. Tenemos mucho que decir todos y todas, pero ¿sabe qué? A Dios sea toda la gloria. Miren, finalmente esta iglesia hasta aquí ha parido 3 pastores y una congregación que está siguiendo su ejemplo. Y damos gloria a Dios por eso. Mis buenos hermanos, la gratitud es algo maravilloso y la gratitud del apóstol Pablo es algo digno de imitar. Digno de imitar. Pablo se sentía deudor de griegos, de la gente culta de su época y de no griegos, de los que no eran muy letrados en su tiempo, de la gente común. Era deudor, se sentía deudor porque Pablo tenía un compromiso, sentía una profunda obligación de parte de Dios. Por eso el propósito principal de esta carta es enseñar las verdades del evangelio a una iglesia que estaba en Roma y que hasta ese momento no había recibido la administración apostólica. Y Pablo estaba interesado en llegar allí para distintas cosas. La primera, edificar a los creyentes. Segundo, a ver si obtenía fruto. Y fruto para Pablo era obtener más vidas para Cristo. Pero también Pablo quería llegar a ellos para conocerlo de cerca y que ellos oraran por él. Y que le ayudaran a llegar allá a España, donde él se proponía llegar, porque Dios lo había puesto en su corazón. Oiga, es realmente digno de que uno medite en la palabra de Dios, y especialmente cuando Dios inspira a este hombre a escribir su palabra para nosotros. La gratitud es y era para Pablo algo tan grande
que él era incansable por alcanzar a las personas para Cristo. Hermanos míos, esta carta trata el tema de la justicia y especialmente en el capítulo 8, que es el comienzo básicamente de la noticia positiva que Pablo va a impregnar en el corazón de los romanos y de nosotros, porque los primeros 7 capítulos contienen más malas noticias que buenas noticias. El evangelio siempre es buena noticia, pero hay cosas negativas que son malas noticias, y se refería porque Pablo va a trabajar con la justicia de Dios, y si habla de la justicia de Dios, tiene que hablar de la injusticia del ser humano donde nos encontrábamos. Usted mantenga su Biblia abierta ahí en Romanos, que no me voy a salir ahí en el capítulo 8. En el capítulo 7, el apóstol Pablo había dado un grito de angustia. Finaliza ese capítulo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Y dicho esto, entonces Pablo apunta a unas palabras clave que están ahí. Por lo tanto, ahora bien, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso merece un gloria a Dios. De eso se trata nuestro tema. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo viene recorriendo desde el primer capítulo hasta el 7º capítulo, hablando de todos los detalles que tienen que ver con la pecaminosidad del ser humano. En Adán todos caímos en desgracia. El hombre quedó destituido de la presencia de Dios. Quedó bajo la sentencia que la paga del pecado es muerte. Y ya Pablo ha señalado todo eso. Pero dicho esto, y él se da cuenta que él mismo no había podido cumplir la ley, se encuentra como un miserable, porque lo bien que quería hacer no lo hacía, mas el mal que no quería, eso hacía, porque había una ley en él. ¿Cuál ley? La ley del pecado que impera en todos los seres humanos, que no podemos descuidarnos en ningún momento, porque el malo nos atrapa por ahí. Pero yo quiero decirte en este día, en esta mañana, que no hay veredicto de culpable, ni tampoco el castigo que exige ese veredicto no está sobre aquellos que están en Cristo Jesús. Oiga esto, el veredicto que había contra nosotros fue quitado, porque hubo un sustituto que se puso en nuestro lugar y el veredicto fue sobre él con todo el peso de la ley. Él sí pudo cumplir la ley y a él se le aplicó entonces el castigo. Te sustituyó a ti y me sustituyó a mí. Pero vemos en este capítulo, que es donde más énfasis el apóstol Pablo hace, entonces, en la tercera persona de la Trinidad. Cada cristiano verdadero ahora recibe como suya la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Pero para poder lograr esto, que no podíamos lograr a través de la ley, necesitamos a la tercera persona de la Trinidad que nos acompañe durante toda la trayectoria de nuestra vida terrenal, mientras vivamos. Escuche primero, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente la describe Pablo en el versículo 2 al 30. Los versículos 2 y 3 dice que el Espíritu nos libera del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo ha reemplazado la ley que solo producía en nosotros pecado y muerte. Usted dirá, caramba, la ley de Dios. ¿Usted sabía que la ley lo único que hacía incitarnos a pecar? Porque mientras más tú conoces en qué pecas, te das cuenta que eres más pecador. Y no nos ayudaba porque ella simplemente era como el fiscal que nos acusa. Dios tuvo que sustituirnos porque no íbamos a poder cumplirla. Entonces el Espíritu Santo ahora, Él obra en nosotros para librarnos del pecado y de la muerte. ¿Qué combinación tiene Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando juntos? Hermanos míos, mire, ¿cómo es esta nueva ley? Es la ley del Espíritu de vida, dice aquí.
es la ley de la fe, es la ley del nuevo pacto, es la ley del evangelio, de la buena noticia en Cristo Jesús. La misma ley de Dios que es buena, que era justa, solo podía producir pecado y muerte en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, que era incapaz de cumplir la ley. Lo segundo, encontramos en el versículo 4 que el Espíritu nos capacita entonces para cumplir esta nueva ley. Lo que era imposible, ahora el Espíritu que nos une a Cristo nos capacita para andar conforme al Espíritu y no conforme a las exigencias de nuestra débil naturaleza humana. El Espíritu Santo nos da la fortaleza, la capacidad, escúchelo bien, para caminar en obediencia a Dios. El Espíritu Santo en nosotros nos hace ser personas fuertes en Dios. Versículos 5 al 13. El Espíritu Santo produce un cambio de naturaleza y fortaleza para la vida sobre la naturaleza no redimida. Dios ha redimido nuestras almas. Dios nos ha redimido del pecado y de la muerte, pero todavía queda nuestro cuerpo, que es la única parte donde el pecado todavía tiene campo para engañarnos y atacarnos. Mientras estemos en este cuerpo, batallaremos contra el pecado, pero el Espíritu Santo nos da ese cambio de naturaleza y fortaleza para la victoria hasta que nuestro cuerpo sea redimido de manera definitiva. Nosotros somos deudores no a la carne sino al Espíritu. Nadie, absolutamente nadie, por ninguna de las obras de la carne o por ninguna de las obras que nosotros hacemos por naturaleza podía ser justificado delante de Dios. Nadie puede adquirir la salvación ni hallar gracia delante de Dios porque está haciendo sencillamente buenas obras. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos va a contestar: para buenas obras te creé. Estás haciendo exactamente aquello para lo cual te creé. Simplemente necesitas obedecer. El no creyente, el que habita en las obras de la carne, dice la Escritura que no puede agradar a Dios, porque su estilo de vida es un estilo de vida que depende de su naturaleza pecaminosa. Aunque no esté pecando, aunque esté tratando de hacer lo bueno, no está dependiendo de la obra del Espíritu Santo, no está dependiendo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ningún ser humano puede alcanzar el perdón de Dios por sus propias obras, sino por la que ya Dios ha hecho. Oiga bien, hay argumentos que mucha gente tiene y hay rituales que mucha gente hace para ver si puede vencer las obras de la carne. Nosotros no vencemos las obras de la carne simplemente por el ayuno. No vencemos las obras de la carne porque visitemos la iglesia. No vencemos las obras de la carne porque leamos la Biblia. Nosotros no vencemos las obras de la carne solo porque oremos. ¿Sabe por qué? Porque solos no podemos hacerlo. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y esto usted tiene que integrarlo a la vida en el Espíritu, a la vida de dependencia del Espíritu Santo que vino a morar en usted. Dios es tan sabio y tan maravilloso que no se conformó con andar al lado suyo, ni detrás ni delante. Dios dijo: no, yo prefiero hacerte a ti una casa mía para habitar en ti y para pelear desde dentro de ti, porque de dentro de nosotros es que salen los males. Y si Dios está en nosotros, lo que sale de nosotros es como bueno. Alabado sea Dios. Así es nuestro Dios. Hermanos, versículos 14 al 16, el Espíritu Santo nos confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Quiero que leas ahí mismo en el versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga el privilegio que reciben aquellos que se entregan a Jesucristo. Oiga el privilegio que reciben aquellos que están en Cristo.
Podemos decirle a Dios, Abba, Padre. La palabra es papito, papito querido, con una forma tierna, expresando nuestra total y absoluta dependencia de Dios, expresando nuestra plena confianza en Él. El niño que usted le pega y a poco rato está en sus piernas nuevamente, y que a veces se pregunta, ¿y por qué me pegaste? Trate de no pegarle después que las cosas hayan pasado muy lejos. Si usted le pega y le corrige, hágalo con amor y que el niño sepa por qué usted lo hizo, no para destruirlo, porque entonces el castigo no tiene sentido, lo confunde. Nosotros vamos donde nuestro Padre, que nos amonesta, que nos corrige, que muchas veces nos reprende, y podemos decirle en esa confianza, papito mío. Casi no solemos decir eso desde el altar o en una oración pública, pero cuando usted esté a solas con Dios, dígaselo muchas veces. Papito mío, te amo, papá, te adoro, te bendigo. Sin ti, ¿qué yo haría, mi Dios? Oiga, ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es necesario que sepamos que el Espíritu Santo nos guía no solo por impulsos, no solo porque se nos puso la piel de gallina. No, el Espíritu nos guía en forma bien objetiva, muchas veces en circunstancias, como la clase que mencionaba nuestra maestra de hoy, nuestra hermana Sonia. El Espíritu Santo iba guiando a Pablo en medio de las circunstancias. Tranquilo, Pablo, que no le va a pasar nada a ninguno de los tripulantes, aunque la embarcación se va a hacer trizas. Tú tranquilo. Y Dios lo iba guiando en medio de las circunstancias. Cuando llegan a playa, a Pablo le muerde una serpiente y todo el mundo estaba esperando que se muera. Y Pablo sacudió la serpiente y no se murió, porque Dios tenía cuidado de él. Dios tenía propósito con él. Y mientras Dios no haya terminado la obra que tiene contigo, tú no te vas de este mundo. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Mientras Dios no acabe lo que Él tiene planeado contigo, seguirá tratando contigo hasta que logre el objetivo. Aquí hay gente que tienen una demanda de Dios y necesitan ponerse al día con Él. Dios demanda más de ti de lo que estás dando. No estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de lo que Dios te ha dado en tu capacitación. Dios está demandando más de ti. 36 años son buenos para recordártelo. De aquí en adelante ya necesitamos tener nietos. ¿Verdad que sí? Versículos 15 y 16. No hay condenación, y si no hay condenación somos libres. ¿Cuántos lo creen? Si no hay condenación somos libres. La gente que aún no está regenerada vive en temor de la muerte y del juicio y del castigo final. En cambio, nosotros tenemos seguridad interior por el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Y le podemos llamar papá, y le podemos llamar papito, y le podemos decir, Abba, Padre, creemos en ti, te adoramos, Señor. Versículo 17 al 30, el Espíritu Santo nos garantiza la gloria eterna. Tenemos herencia en Cristo, pero nos garantiza la gloria eterna. Escúchelo bien. El Padre concede herencia, la herencia que Cristo recibe o recibió por derecho divino. El Padre también nos la concede a nosotros. Dice la Biblia que a Cristo le fueron entregadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Al saber esto, mucha gente comenzó a hacer cosas hasta fuera del lugar, indebidas. Porque si todo es nuestro, entonces comienzan a señalar edificios y cosas. Eso es mío, aquello es mío, esto es mío, yo me apodero. No es así. No es así. Sino que Dios te va a dar a ti, me va a dar a mí conforme a nuestra necesidad y conforme a su voluntad. Pero tú y yo tenemos que estar haciendo lo que nos corresponde hacer para que Dios nos dé lo que Él entiende que tenemos, que necesitamos y que vamos a usar para su gloria y para bendecir a otros. Si lo que vas a recibir de Dios no te va a bendecir ni va a bendecir a otros, ¿para qué dártelo? Así que lo más importante es que nosotros estemos en Cristo
y somos herederos y coherederos con Él, y Dios en su momento, en lo que Él quiera que manejemos en este mundo, en esta tierra, en el orden terrenal y en el orden material, Dios lo pone en nuestras manos. Administrémoslo bien entonces, porque ese es el propósito. El Espíritu Santo en nosotros es la evidencia de que somos cristianos. Aunque no lo podemos ver, no hay absolutamente nada más, aunque los hombres lo hayan inventado porque lo creen mejor así, porque el hombre tiene la tendencia a vivir por vista. Lo único que sella y define a alguien que es cristiano es tener el Espíritu Santo. La Biblia dice, y acabamos de leer, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aunque no lo podamos ver, la Biblia nos enseña que tiene que manifestarse ese fruto en nuestras vidas. ¿Lo tenía Jesús, el Espíritu Santo? Jesús dijo, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Entonces el que tiene el Espíritu Santo es manso y humilde de corazón. Tiene gozo, tiene paz con Dios, tiene amor hacia Dios, hacia los demás y hacia Él mismo. Porque algunas personas no se quieren amar a sí mismos y quieren amar a los otros. Eso es imposible. Entonces es el Espíritu Santo el que nos suministra a nosotros esa potencia en nuestro interior para poder salir nosotros a testificar y hablar del testimonio de Jesucristo, más que del testimonio mío. El testimonio de lo que Cristo hizo es lo que más importa. El suyo y mío es secundario. ¿Sabían eso? No es malo, pero el que más importa, el que salva, es el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. El de Jesucristo, el de Jesucristo, el de Jesucristo. Mucha gente creyó que era al revés. Voy a hablar de lo que Dios hizo conmigo y después te hablo de Cristo. No, habla de Cristo, de lo que Dios hizo con Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y después te digo lo que hizo en mi vida. Alábale, que Cristo vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanas, el Padre nos concede esa herencia y tenemos que estar agradecidos. Mostrar gratitud en todo lo que hacemos porque Dios ha sido bueno con nosotros y Dios es bueno. Y quizás el punto culminante de la gloria del creyente tiene que ser si es que padecemos juntamente con Él. O sea, tú no vienes a Cristo porque todo es color de rosa. Tú vienes a Cristo porque Él te salva. Te salva de la muerte eterna, de la condenación eterna. Te salva y te libra del poder del pecado y te libra de ese malvado enemigo, sutil, engañador, Satán. Y entonces Él hace todas estas cosas contigo y tú tienes que vivir agradecida y agradecido, pero tienes que saber que puedes padecer por su causa, ya sea por escarnio, por burla, por envidia o por persecución, por cualquier causa. Tienes que estar dispuesto a padecer por Cristo. ¿Sabe por qué esto hay que predicarlo? Porque cuando alguien padece por Cristo, muchas veces, como dicen en el campo, espanta la mula. Y así no es. En este camino hay que seguir hasta el final, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es suficiente para perseverar y permanecer en Él. Alabado sea su nombre. Bendito sea Dios. Estoy terminando, versículo 19 al 25. El resto de la creación, hermanos míos, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El resto de la creación, todas las cosas creadas, están esperando que se manifieste esa maravilla que Dios hizo al principio. Para eso Cristo vino a restaurar. Y nosotros un día seremos resucitados. ¿Cuántos lo creen? Y vamos a reinar juntamente con Él. Vamos a reinar juntamente con Él en el único lugar donde la justicia plena de Dios la podremos disfrutar. Las maravillas de Dios, donde no va a haber los males de este mundo, ni esa pandemia que nos tiene tapada la boca. No van a existir esas cosas. De igual manera, mire lo interesante lo que hace el Espíritu Santo.
ustedes y yo que tenemos múltiples necesidades, y nuestra maestra hablaba de las crisis que se nos presentan, a veces no sabemos ni siquiera cómo pedirle a Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? El Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad, con gemidos indecibles, con palabras que nosotros no podemos entender ni explicar. Él, que es la esencia misma de Dios, se comunica con el Padre y le dice al Padre cuál es nuestra necesidad, pero también Él intercede porque conoce cuál es la voluntad del Padre, porque Él es Dios. A veces usted no sabe qué decir cuando necesita orar. ¿Cómo te lo digo, Dios? A veces se anuga uno, no le salen las palabras, pero el Espíritu Santo está ahí intercediendo por ti a cada momento. Él no te suelta, Él no te deja. Él vino a morar en ti, Él vino a vivir en ti. Por eso es que Dios habla tanto de la poda, de limpiarnos, de quitarnos las cosas que no sirven, las cosas que dañan, porque Él quiere vivir en un templo limpio. Alabado sea Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ustedes recuerdan el libro de Job. Job hablaba con Dios, pero Job no sabía qué estaba ocurriendo en el panorama, en el ámbito espiritual. Y él hablaba con Dios, pero Dios tenía el control. Yo te conozco, sé quién tú eres. Tú sabes, ahí estaba Dios. El Espíritu te conoce a fondo, Dios te conoce a fondo. Y el Espíritu va a rogar por ti. No te desesperes. Sigue de pie, sigue firme, porque el Señor ha dicho que no hay condenación para ti. No hay condenación. Nos garantiza a nosotros una comunión plena con Dios y que sus promesas fieles y verdaderas se van a cumplir en nuestras vidas. Tanto el Espíritu como el Padre te conocen en esencia y tú tienes que estar convencida y seguro. El punto final de esto es que no hay condenación porque tenemos como nuestra la victoria de Cristo. Esa es nuestra. Pero ¿sabe qué? Es interesante lo que dice el versículo 28. Ahora bien, hemos visto todas estas cosas del Espíritu que va trabajando en nuestras vidas. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Escuche bien eso. Todas las cosas negativas o positivas, Dios las va a disponer para bien de los que le aman. Esto no se da con el que no es creyente. No. En el no creyente se puede dar una casualidad o la misericordia de Dios, pero esto no se aplica al no creyente. Esto se aplica a los que aman a Dios, y los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Así que usted tranquilo cuando esté ocurriendo algo terrible que usted no pueda controlar. Dios en su momento tornará para bien esa cosa. Porque Él tiene el control de su vida. Usted es su hijo, usted es su hija. Gloria a su nombre. No se aflija en extremo por las cosas que están ocurriendo en el mundo. Porque Dios hará que todas, absolutamente todas, ayuden a bien en nuestras vidas. Yo les quiero hacer un paréntesis aquí antes de finalizar. Oiga, en un momento dado yo le dije a la congregación que pastoreo por la gracia del Señor: hermanos míos, yo no sé en qué me va a ayudar a bien a mí el haber quedado viudo a los 53 años. Pero yo solamente les ruego que tengan paciencia. Sean pacientes con mis hijos, que ellos no tienen que tener la misma madurez que yo para asimilar este golpe. No tienen que tener la misma madurez. Así que simplemente entiendan esto. Se lo digo hoy a ustedes también. Aunque yo no lo entienda, yo lo creo. Aunque usted no entienda lo que esté ocurriéndole, créale a Dios que Él hará que todas las cosas le ayuden a ¿qué? A bien. Sus pensamientos son para bien y no para mal. Los pensamientos de Dios. La conclusión de este pasaje, de este capítulo, que esto realmente es para predicarlo en 4 domingos. Yo fui un acelerado, tú sabes, un arriesgado.
La conclusión de este pasaje, de este capítulo completo, está en los versículos 31 al 39. Es una declaración de la victoria. Una declaración de la victoria que da el apóstol Pablo. Había venido luchando contra el pecado, contra la carne, contra esto, contra lo otro, y te va a sellar ahora con esta victoria que tenemos que apropiárnosla nosotros. ¿Qué vamos a decir a esto que acabamos de escuchar, que acabamos de leer? Versículo 31. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar contra nosotros? Hay que estar firme y de pie, unidos en el amor de Cristo, sabiendo que nuestro capitán va al frente. Nada ni nadie puede infundirnos temor, porque Dios está a nuestro lado. Dios y usted son mayoría. ¿Usted sabía eso? El libro de Job nos enseña que aún Satán no puede pasarse de la raya. Y aún a él lo utiliza Dios, ¿para qué? Para su propósito. Ah, tú estás molestando, quieres probar quién es ese hijo mío, esa hija mía. Te lo voy a demostrar. No tengo que demostrarte nada, pero te voy a mostrar. ¿Para quién? Para las generaciones futuras, para usted y para mí. Que el que es íntegro y anda con Dios no se mueve, aunque le quiten todas las cosas materiales y hasta la familia entera. Alabe a Cristo. No suelte a Cristo por nada. No se suelte de ahí, que fuera de Él no hay nada que buscar. Tenemos provisión, número 2, para todo lo necesario. Versículo 32. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta el tal punto que nos dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. ¿Podrá haber algo mayor que Cristo? ¿Podrá haber un mayor regalo que Cristo? Pues entonces, no desmayemos, que Dios con Cristo nos dará todas las cosas que Él entiende que son buenas para nosotros. Aleluya. Tercero, tenemos un abogado que intercede por nosotros constantemente delante del Padre. Versículo 33, ¿quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién nos va a condenar? Cristo es el que murió y que también resucitó para que tengamos esperanza de resurrección también nosotros. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre rogando por nosotros. Y si no lo sabía, muchos comentaristas dicen claramente que Cristo que está sentado allí a la diestra tiene las marcas de los clavos en las manos, aunque Dios no tiene mala memoria, y tiene la marca de la daga en el costado, diciendo: aquí está presente el sacrificio que hice por ellos. Nunca más habrá condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Podrá algo separarnos del amor de Dios? Ni dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, tampoco la muerte. Así está escrito: por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van para el matadero. Más bien en todo esto salimos victoriosos por medio de Dios que nos amó. Por esto estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Esa traducción es palabra de Dios para todos. Es necesario que el creyente entienda que hemos sido salvados para estar con Dios por la eternidad que comenzó el día que creíste. No es la eternidad futura cuando mueras, es desde que creíste. Desde que te entregaste a Jesucristo tienes que procurar esa relación estrecha, porque hay muchas profesiones de fe que no fueron reales. Fueron emocionales y se quedaron ahí solamente, y nunca hubo fruto de arrepentimiento, nunca hubo fruto de conocimiento de Dios, nunca hubo fruto de obediencia. Pero si usted le ha obedecido a Cristo, usted está segura y seguro que el Espíritu de Dios mora en su corazón. Usted es propiedad de Dios. Bendecimos al Señor. Si usted no ha tomado la decisión de pasar la eternidad con Dios, por la razón que sea,
Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo diciéndole que usted reconoce que es pecador y que reconoce que Él pagó en una cruz para salvarle a usted, hoy es un día maravilloso para que tú le digas eso al Señor. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi locura, de mi orgullo, de lo que sea. Yo abandono todas esas cosas y vengo a ti porque necesito la salvación. Donde quiera que te encuentres, si estás aquí en el salón o a la distancia, si lo va a ver alguien posteriormente, es necesario que lo sepas. Y te aseguro que cuando haces esta oración de confesión y arrepentimiento de corazón, Dios te recibe como hijo, Dios te recibe como hija y nunca más te perderás. Porque Él va a depositar a su Espíritu Santo dentro de ti para que te ayude en todos los procesos de la vida. Pero si tú te apartaste del camino, abandonaste el evangelio por la razón que sea, probablemente no echaste raíces en el evangelio, pero quizás echaste raíces, pero le diste lugar al enemigo por alguna razón o de alguna manera por un descuido. Tú puedes volver a Cristo. Él te espera con los brazos abiertos. Y la iglesia del Señor, aunque tú no la conozcas en cualquier parte del mundo, intercede por los que se han apartado del camino. Hoy es tu día también. ¿Habrá alguien que quiera firmar su vida en el Señor en este día? ¿Les tiene miedo a la muerte, al futuro, a la enfermedad? ¿Le tienes miedo al juicio? Nada puede atemorizar a los que están en Cristo Jesús. Usted puede estar de pie. Puede estar de pie. ¿Habrá alguien aquí o a la distancia que le ha fallado a Dios y tiene una gran vergüenza de volver al camino del Señor? Yo te digo que lo que tienes que hacer es volver a tu padre y decirle: Padre mío, como hizo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo necesito que me hagas parte de tu familia nuevamente. Inclinemos nuestro rostro. Dios mío, Padre eterno, si hay vidas, Señor, que han escuchado tu palabra y necesitan volver a tus pies para recibir la confirmación de que tú no les has abandonado, de que nada nos separará de tu amor, no por nuestra fuerza, sino por el amor de Cristo, por el amor de Cristo, por la sangre de Cristo, por el pacto de Cristo. Nada nos separará de ti. Señor, somos nosotros los que nos separamos muchas veces. Mira esta vida, Señor, mira estas vidas que te necesitan. Yo te ruego que sane su corazón, que sane sus heridas, que los saques de la crisis, Señor, que los levante, que los restaure, Señor, que los libertes y llénalos de tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Que la paz del Señor sea con todos. Pastor, yo tengo una canción que le pedí a Darlene que nos cantara. ¿Podemos cantarla? Va a tono con lo que acabamos de decir. Dios les bendiga. A mí me tiembla la pierna a veces. Pero esta canción, si usted no la sabe, lea la letra y será como una afirmación de todo lo que hemos hablado desde el estudio bíblico hasta la predicación. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir.
alguien cree, dígale, no hay temor. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Oh no, su poder transforma todo. Él cierra la boca de los acusadores. Él calla la voz al temor. Oh, dígale más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande.